Fíjense, el tema que vamos a desarrollar ahora, antes de entrar de lleno con las técnicas, es qué es la minería de datos. Fíjense en que acá le está diciendo, digamos, que no se puede hablar de minería de datos si no se tienen claros los conceptos más importantes, como por ejemplo, qué es el proceso KDD, qué metodologías se pueden emplear, qué son las técnicas, digamos. Así que los temas que vamos a desarrollar ahora en esta unidad, digamos, de la materia, ejemplo de minería de datos, ¿por qué la minería de datos? Algunos ejemplos, las técnicas más importantes, mencionarlas por lo menos y después ver alguna diferencia. La metodología KDD, otras metodologías que se aplican dentro de minería de datos y cuáles son las herramientas que se están aplicando, digamos, para el desarrollo de minería de datos, de ciencia de datos, ¿no? Si tienen preguntas o dudas, háganla ahora, ¿no? A medida que vayan bien. Fíjense en que la minería de datos le dice que hay dos definiciones acá, que dice proceso de detectar la información procesada de conjunto grande de datos, utiliza el análisis matemático para deducir los patrones y la tendencia. Y los procesos de descubrimiento de nuevas y significativas relaciones de patrones, tendencias, relaciones, patrones y tendencias al examinar grandes cantidades de datos. ¿Qué es lo que tienen en común esas dos definiciones? Buscan patrones y tendencias. Buscan patrones y Eh, tendencias, digamos. Eso es lo que ustedes van a buscar, digamos. Este, Obviamente, para poder hacer esto y aplicar esta metodología que es KDD, digamos, que es la que vamos a ver en la próxima clase, tienen que poder trabajar con un dataset. Un dataset es un conjunto de datos sobre el cual queremos obtener alguna información, digamos. Si ustedes googlean ahora, ponen, no sé, dataset de Ministerio de Dataset de Argentina, van a entrar, van a ver que hay una gran cantidad de lugares, digamos, que le ofrecen información de forma totalmente gratuita y legal, digamos, y pueden trabajar sobre esos datasets. Inclusive, después le vamos a mostrar, hay algunas páginas que ustedes pueden utilizar para hacer esto, para trabajar en competición. Ellos le dan los datasets y ustedes después tienen que trabajar sobre esa información. Pero para poder trabajar sobre esos datasets, fíjense que tienen primero que obtener los datos. Después tienen que hacer una selección, limpieza y transformación. Acá hay muchas herramientas, digamos, que ustedes podrían llegar a aplicar, digamos. Por enseñarles una, le practican con RapidMiner, digamos, pero ustedes podrían llegar a hacerlo o bien con Profe, Power BI o con cualquier otra herramienta, digamos, para limpieza de datos, ¿sí? profe, una pregunta, cuando dice el análisis matemático, es por ejemplo como cuando en estadística se veía la correlación, digamos. Claro, sí, Entonces, sí. Toda técnica, por eso que les pedimos que tengan estadística, digamos, para poder cursar la materia, porque tienen que haber visto ya las técnicas de estadística, porque acá ya la damos por vista y solamente hacemos uso y empleo de las mismas, digamos, pero no entramos de lleno qué eh, qué es un árbol de decisión, para árbol de decisión sí, pero no entramos de lleno en las técnicas específicas, digamos, de estadística, sino que la procedemos a aplicarlas directamente, ¿no? Esto es lo que ustedes ya vieron, digamos. Y obviamente lo tienen que practicar con el dataset, digamos, puede estar dentro de un motor de base de datos relacional, digamos, porque que también tiene que tener noción, digamos, de lo que son la base de datos relacional, digamos, para poder trabajar, para poder hacer este trabajo de KDD, digamos. Fíjense que después que hago la selección, la limpieza y la transformación, aplico las técnicas de minería de datos, que son todas las que vamos a ver a continuación, digamos, y después acá viene lo más difícil, digamos. En realidad no sé si es lo más difícil, sino lo que es, por ejemplo, lo más valioso, digamos, que es la evaluación e interpretación de la información que ustedes obtuvieron de acá de la minería de datos, o sea, de estos patrones que ustedes encontraron, qué es la información que les pueda llegar a servir y cuáles no, digamos. Por ejemplo, supongamos que, porque esto es un ejemplo que creo que está desarrollado después en la siguiente presentación. Supongamos que yo le doy un dataset que es un caso de violencia de género de 911 de Jujuy, digamos. Si ustedes tienen esa información, ese dataset, digamos, ya hicieron la selección, la limpieza, la transformación, que para este trabajo en particular creo que les llevó 3 meses, 6 meses, les llevó a la gente procesar y limpiar esos datos.
¿Qué datos creen ustedes que se podría hacer, que podría ser interesante hacer para el tema para casos de violencia de género? ¿Qué creen que puede llegar a ser interesante que cuando hagan una publicación, a la persona que vaya a leer eso, digamos, le interese, digamos, esa información? Dijo de violencia de género, ¿no? ¿Sí? En general. ¿Sí? ¿Qué información creen que ustedes se podría llegar a obtener que sea interesante? ¿Por qué motivo ustedes leerían un artículo de violencia de género? Más allá de que Y tengan recibido el licenciado de ingeniería, digamos, ¿por qué podrían leerlo? no sé, por ejemplo, que tenga alguna influencia el factor económico. Puede ser ver cuánto influencia el factor económico, digamos, si solamente se da en las clases más susceptibles, digamos, clase baja, media alta, o se da en todas las proporciones, digamos. El caso del expresidente es muy notorio, digamos, pero ¿para qué otras cosas creen que se podría llegar a aplicar? Para predecir cuándo puede ocurrir más casos de violencia. Claro, predecir básicamente es el tema de prevención, digamos, entonces ustedes podrían llegar a tener algún caso, analizar la base de datos y ver en qué caso les sirve esa información para hacer prevención, digamos, por ejemplo, no sé, la mayor cantidad se da, no sé, en época de carnaval, o se da, no sé, los viernes y los sábados a las 12 de la noche o a la 1 de la mañana. ¿Por qué creen, si ustedes sacan esa información, por qué creen que puede ocurrir, digamos? ¿Creen que es porque viene el diablo en carnaval? ¿Por qué puede ser, no? Puede ser por el consumo de alcohol Por el consumo en de alcohol, ese. digamos, y tiene que ver cuáles son los lugares más críticos, digamos, no todos los barrios pueden ser igual, digamos, también influencia la cantidad de habitantes que tenga cada barrio, digamos, ver los puntos, las zonas rojas, los puntos rojos que pueden tener dentro de un mapa, digamos, ¿no? Ahora vamos a ver algún ejemplo, fíjense, acá por ejemplo tenemos un ejemplo, este es un ejemplo bien chico, digamos, pero nos sirve básicamente para que ustedes vean, digamos, algo muy básico como para que después empecemos a hacer un análisis más profundo. Fíjense, este es un ejemplo de golf. Acá le dice si se juega o no se juega, cómo estaba el clima, si estaba soleado, nublado, con lluvia, la temperatura, la humedad y si había viento o no, digamos. ¿Qué es lo que podemos deducir? Así viendo a simple vista, por ejemplo, 4 de los 5 días que se juega, que no se juega, no estuvo soleado. Entonces, fíjense, ustedes ven acá que dice no, estaba soleado y cuando estaba soleado, ¿se jugó o no se jugó? Fíjense que acá tienen un No, no registro, se jugó. todo o no. No, no, no todo. No todo. Entonces habría que ver ese día que no se jugó, ¿por qué no se jugó? Entonces fíjense que acá le dice el día que no se jugó y no estaba soleado es porque estaba lloviendo, digamos. ¿Se entiende? Entonces tienen que ver las diferentes variantes que pueden llegar a tener, digamos, analizar sobre esto. Ahora, esto capaz que puede llegar a ser más o menos entendible, digamos, y fácil de interpretar para ustedes. Pero ¿qué pasa si yo les doy un dataset que tiene 80 o 100 atributos y todos los atributos se refieren a parámetros que tienen de los productos químicos de, no sé, de una empresa? No son o no son completamente entendibles. ¿Se entiende o no? No siempre es fácil interpretar eso, a eso me refiero, digamos. Yo el año pasado fui a una empresa de cal que estaba en Volcán y ellos querían hacer querían que no solamente el tema de la interpretación de los datos, sino que después prediga, digamos, cuando creo que tienen cinco torres donde van expulsando el calor, digamos. Querían ver en qué momento les convenía subir o bajar la temperatura de cada uno de esas 5 hornos que ellos tienen, digamos. Entonces ellos tienen algunos sensores que van detectando, digamos, y van tirando información, pero no le dice, o sea, no es muy detallado, sino que le dice sensor 1, sensor 2, sensor 3, tiene, no sé, sensor 15, no sé, como que tengan 3 sensores por cada horno, digamos, y después en base a eso tenían que poder predecir, digamos, en qué momento les convendría aumentar el horno de
la temperatura de un horno bajar, digamos. A lo que voy es que a veces no es tan sencillo de ver como esto, sino que es mucho más complejo, digamos. Y no es algo que se puede interpretar. Entonces, vamos a ver que después cuando cursen la materia se van a dar cuenta que hay técnicas que le permiten decir, bueno, de estos 15 en realidad hay solamente 3 atributos que son los que sí afectan y tenemos que hacer análisis sobre esos atributos, digamos, y los otros 12 los podrían llegar a ignorar o no, digamos, ¿no? Entonces, ese es un estudio, bueno, hay muchas técnicas que se pueden aplicar y que le puedan llegar a servir, digamos, ¿sí? ¿Qué es lo que puso ahí que el día que no se jugó y no estaba soleado, estaba lloviendo, puso? ¿Por qué puse eso? El día que no se jugó, el día que no se jugó acá, era porque también estaba lloviendo. Pero vos ahí Sí, podés pero armar diferentes combinaciones. ¿Te acordás lo if que vos hacías cuando, no sé, cuando has hecho Python o C o Java? sí, Vos podrías llegar a armar un conjunto de ramificaciones de if y ver en qué día jugaba o no jugaba y se va. Hay técnicas que resuelven eso, digamos, y que son muy sencillas, digamos, ¿no? claro, claro, sí, porque hay días que llueven y también igual juegan, así Igual se que está juega. para mirar. Sí, Sí, sí. Y bueno, pero bueno, tenés que armar todo un conjunto tenés que hacer un análisis, digamos, de todos los datos. Digamos, acá es sencillo porque tenés 14 ejemplos, digamos. Pero fíjate, RapidMiner tiene una limitación de que tiene hasta 10.000 registros, digamos. ¿Qué pasa cuando vos tenés 100.000 registros y tenés 50 atributos? Es difícil de ver, digamos, a simple vista y los atributos te dicen atributo 1, atributo 2, hasta atributo 100. No es fácil de detectar, digamos, cuáles son las posibles combinaciones que podés llegar a tener, ¿entendés? Entonces, en ese sentido, me conviene aplicar las técnicas y si yo sé cuáles técnicas puedo aplicar, puedo hacer alguna reducción de dimensionalidad, digamos, las reducciones para hacerla, si yo quito columna o atributos son una reducción vertical, digamos, y si quito los registros, por ejemplo, aquellos que tienen atributos nulos, será una reducción horizontal. y esas técnicas que dice de KDE son son para eso, entonces, para, Claro, el de acuerdo. KDE es esto, fíjate que lo que hace es toma lo que vos, la base de datos que sale de tu sistema de información, prepara los datos, aplica las técnicas de minería de datos, encuentra los patrones, hace una evaluación y vos obtenés conocimiento. Ese es el KDE, digamos. Algunos no le consideran una metodología, digamos, algunos autores sí la consideran, digamos, cuestión de gusto, digamos, pero, pero vos siguiendo esta serie de pasos, porque el tema es que vos no podés hacer una correcta interpretación si yo no preparo bien los datos, digamos, si yo no sé qué está, por ejemplo, te voy a mostrar le voy a mostrar a usted el análisis ese de violencia de género y no iba a funcionar, digamos, y las personas del 911 no iban a estar 6 meses corrigiendo los datos, digamos, para que se pueda después hacer un análisis, digamos. Capaz que el análisis lo hacen 2 o 3 días, digamos, pero lo puede hacer porque vos tenés una correcta preparación de los datos. ¿Entendés? Esto quizá es la parte más pesada, digamos, que tenés que hacer. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, acá empiezan alguna diferencia que era más que nada, es como una guía, digamos, porque a veces se confunde, digamos. Fíjense que qué diferencia hay entre Big Data y Data Mining. Todo el mundo habla de Big Data para que considere Big Data tiene que tener una gran cantidad de registros. Generalmente se estipula o se considera que tendría que ser mayor a 1 terabyte. Por ejemplo, unos años, hace 2 años fue que se recibió una alumna que quería hacer un Big Data de una empresa de videocable. Pero ella, la empresa de videocable, tenía alrededor de 7.000 registros. Entonces no podía hacer Big Data. O sea, no podía hacer un análisis muy grande porque no tenía una gran cantidad de registros. Solamente podía hacer minería de datos, digamos, y se recibió con ese tema. Pero estaba mal enfocado, digamos, el análisis que hizo ella porque para hacer Big Data tiene que tener una gran cantidad de registros. Fíjense en lo que le dice. Tendrían que tener las 5B, que serían un gran volumen, una gran variedad de datos, una velocidad una gran tiene que considerarse una gran velocidad con la que se reciben los datos y se aplique alguna acción, digamos, o sea, en tiempo real, digamos, una veracidad de los datos, ver que lo que usted obtiene es cierto, digamos, el valor o referencia a la utilidad que ustedes hacen del análisis que pueden llegar a obtener. Y además de las 5B, a veces les piden una secta que es el tema de la visibilidad.
que es la naturaleza del tipo de los datos, que la base de datos pueden ser estructuradas y no estructuradas, o sea, que además sean visibles, ¿no? Entonces, si ustedes me dicen, si a ustedes les preguntan, digamos, ¿cuál es la diferencia entre Big Data y minería de datos? ¿Qué es lo que responderían ustedes? En el Big Data se trabaja con una gran cantidad de datos. Claro. Y además podrían llegar a aplicar también una gran cantidad de herramientas, digamos, no solamente dos o tres como van a ver acá en la materia, digamos, pero podrían llegar a aplicar, ¿no? O sea, podrían, por ejemplo, procesar los datos con Power y llevarlo a Rapid hacer un análisis sobre eso y aplicar varias herramientas adicionales, digamos. Fíjense que acá hay algunas definiciones, que esto sí cambió, digamos, de la teoría del año pasado, que dice que es la ciencia de datos. Dice que la ciencia de datos es un campo interdisciplinario que involucra métodos científicos, procesos y sistemas para extraer conocimientos a un mejor entendimiento de datos en diferentes formas. Estamos entonces, eh, que se tiene, la ciencia de datos tiene la parte matemática, una ciencia de la computación y el dominio de expertos. Si ustedes juntan todo eso, tienen lo que es ciencia de datos, ¿no? Hoy en día se está hablando mucho de ciencia de datos, inclusive hay una carrera de ciencia de datos que ahora se abrió en el Popolorum, ¿tá? Y ahí se estaba hablando de que se quería armar una licenciatura en la Facultad de Ciencia de Datos. Pero la ciencia de datos es muy grande, digamos, ¿no? Fíjense, acá tienen algunas otras definiciones. Esta la saqué de un curso que di este año de un poco de inteligencia artificial y era ciencia de datos y minería de datos, dice que es el proceso de descubrir patrones, relaciones en grandes conjuntos de datos utilizando técnicas de aprendizaje automático y análisis estadístico. Fíjense que se confunden un poco las relaciones entre lo que es ciencia de datos y minería de datos y a veces cuesta encontrar una diferencia, digamos, entre ellas. Una diferencia, si ustedes googlean, digamos, fíjense acá que está subrayado, podrían hacer clic y le va a mandar a la página donde está sacado esto. Dice que una diferencia que hay es que la ciencia de datos tiene como objetivo general analizar el conjunto de datos para descubrir un conocimiento de utilidad y la minería de datos tiene objetivos más específicos, o sea, un poco más chicos, digamos, como el modelado estadístico y el uso de algoritmos de Machine Learning, ¿no? Para encontrar patrones y relaciones. Entonces, es un poco difusa, digamos, la relación que hay o la diferencia que hay entre ciencia de datos y minería de datos. Fíjense que ahora le sumamos también lo que es inteligencia artificial. ¿Qué es lo que entienden ustedes por inteligencia artificial? Pues todo el mundo habla de inteligencia artificial, pero hay que ver realmente qué es lo que se entiende, digamos, por inteligencia artificial. ¿Qué es lo que entienden ustedes? Sería la forma de emular o de, digamos, de copiar la inteligencia humana a través de distintas acciones. Claro, pero eso más o menos sería lo que ustedes también harían con un poco conciencia de datos. Pero la diferencia está en que en la inteligencia artificial lo que tienen que tratar de sumarle, digamos, es también tener que sea algo inteligente, digamos. El desarrollo que hagan, digamos, el objetivo, digamos, final, que sea algo inteligente y no sea simplemente una simple repetición de datos. Entonces, fíjense acá, dice, minería de datos es un subcampo de la ciencia de datos que se enfoca en la extracción, patrones y relaciones en grandes conjuntos de datos. O sea que es un subcampo de la ciencia de datos. La ciencia de datos es un campo interdisciplinario que se centra en la recolección, almacenamiento, análisis y visualización de datos. Por eso les decía que muchos de los ejemplos que vemos en esta materia entra mucho más dentro de la ciencia de datos que por ahí dentro de la minería de datos, ¿no? Fíjense, se tienen como objetivo general analizar el conjunto de datos con el fin de descubrir conocimiento que sea de utilidad, ¿no? Acá en la minería de datos lo que intentamos es aplicar a objetivos más específicos, digamos, aplicar alguna técnica, aplicar algún algoritmo de Machine Learning y encontrar el patrón y la relación, digamos. Pero acá intentamos descubrir cuál es ese conocimiento, digamos, de utilidad, sería algo más general, digamos, que lo que es la minería de datos.
Y después tenemos lo que es inteligencia artificial, que dice que requieren algo que se asemeje a lo que es la inteligencia humana, digamos, como el aprendizaje, porque ustedes desde que nacen van aprendiendo, digamos, a algunos les costará un poco más, a otros menos, pues todos aprenden, la resolución de problemas, la toma de decisiones y otros. Entonces es un poquito más grande lo que van a ver acá en inteligencia artificial. Dice que se centra en que pueden aprender, adaptarse y mejorar con el tiempo, ¿no? Utilizando técnicas como aprendizaje automático, procesamiento de lenguaje natural y visión por computadora. Entonces intentan hacer algo que por ahí sea más inteligente y no solo descubrir el conocimiento, digamos, que es lo que básicamente es lo que tratamos de hacer acá en esta materia, sino que intenta aplicar otro concepto que es más abarcativo, digamos. Ya no solamente intenta descubrir los patrones, descubrir qué es lo que es de utilidad, sino intenta aprender, adaptarse y mejorar con el tiempo, ¿no? Esa sería básicamente las diferencias que si ustedes buscan en la biografía, digamos, van a encontrar sobre estos tres temas, digamos. ¿Preguntas? Igual este es una introducción más que nada, ¿no? No es que... Entonces la minería de datos es más como las técnicas que digamos, o sea, las técnicas para sacar patrones, pero la ciencia de datos también que implica la recolección y ya, ¿qué hacemos con eso? A eso que le encontramos los patrones, o sea, ¿qué hacemos con ese conocimiento? Claro, sí, sí, O lo aplicamos, digamos. sí, sí, o sea, analizar, lo que intentamos es analizar lo que dice ahí, analizar el conjunto de datos con el fin de descubrir conocimiento de utilidad. Esto que veían hace rato que le mencionaba en el programa, digamos que es la última parte, que es lo que se va a tratar el parcial, digamos, el desarrollo de un caso de estudio aplicando KD y minería de datos, eso sería, este análisis inteligente sería lo que sería como ciencia de datos, digamos. Y la IA es ya algo más complejo, o bueno, no es más complejo, sino más completo, porque además de todo lo anterior, digamos, tiene que ver, tiene que analizar cómo poder aprender, adaptarse y mejorar en el tiempo, digamos, no quedarse solamente con este conocimiento, sino ir aprendiendo sobre eso para poder ir mejorando, digamos. ¿Estábamos chicos hasta ahí? Sí, profe. Igual, le vuelvo a repetir, esto lo saqué de un curso que di a principio de año, se lo dio como una, no sé si escucharon algo que era inteligencia artificial para abogados, no, en derecho, inteligencia artificial y derecho se llamaba. Era un curso que dimos con dos abogados, no, con un abogado, un ingeniero y un experto en temas. Profe, una ¿Sí? consulta sobre esas tres diferencias, o sea, para cada una de las áreas va a haber un profesional que, bueno, va a estar incluso más capacitado que vaya aprendiendo, digamos, en profundidad cada tema, ¿no? O sea, Lo que pasa es que se mezcla, digamos. Suponete, vos vas a aprender ahora, en esta materia te vamos a enseñar, o vas a hacer un repaso de todas las técnicas de minería de datos, ¿no? Pero también te vamos a enseñar cómo hacer el descubrimiento, este conocimiento de utilidad, digamos, para que te sirva, digamos. Entonces, te estamos enseñando las dos cosas, digamos. Si vos cursaras, no sé, la otra materia que te da, digamos, también en la facultad, que es este, la de análisis de imágenes, digamos, y podría llegar, y creo que hay una que da Federico Medrano, entra un poco el tema de la toma de decisiones, digamos, podría mezclar todas para hacer un poco de inteligencia artificial, digamos, pero si me pregunta qué es lo que vemos en esta materia, y vemos mucho de lo que es minería de datos, porque vemos mucho las técnicas que vemos, y también vemos mucho de lo que es ciencia de datos, digamos, porque vemos en todo momento, siempre van a, ya lo voy a mostrar, digamos, eh, cómo poder cómo obtener utilidad, digamos, de esto que vos querés trabajar, ¿no? En cambio, la inteligencia artificial ya tendría que ser más general, digamos, porque tendrías que trabajar con alguien que sea un experto en análisis de imágenes, o vos volverte experto en análisis de imágenes, en toma de decisiones, en procesamiento del lenguaje natural, digamos. Nosotros, por ejemplo, en la clase 3 vamos a ver un poco de análisis de texto y involucra ahí un poco el procesamiento del lenguaje natural, pero aprender un modelo como sería ChatGPT ya es algo un poco más complejo, ¿me entiendes?
Ah, claro, sí, sí se entiende, profe. Bueno, entonces, básicamente lo que vamos a ver en esta materia son estos dos temas, digamos, mucho de lo que es minería de datos y mucho de lo que es ciencia de datos. ¿Qué diferencia hay entre los sistemas tradicionales y la minería de datos? Y no tiene nada que ver, digamos, porque los sistemas tradicionales son el modelo relacional que se viene aplicando, los modelos relacionales que vieron, no sé, en aplicaciones de base de datos uno cuando cursaron conmigo, los cursaron en base de datos 2 en base de datos con Postgre, digamos. Esos son los sistemas tradicionales, digamos, pero ahora esta explotación de datos y minería de datos no tiene nada que ver con los sistemas tradicionales. Fíjense, en los sistemas tradicionales, quien formula la hipótesis debe saber cuál es la información que necesita. O sea, cuando yo tengo, no sé, la factura, venta, yo tengo que saber, digamos, a qué es lo que quiero llegar, digamos. Ahora con la complejidad de datos almacenados, ahora en minería de datos, yo puedo no saber, digamos, y puedo pedirle, utilizando alguna técnica de minería de datos, que me descubra algún patrón, digamos, y sin embargo puedo no tener yo preconcebido, digamos, a qué es lo que yo quería llegar, digamos. Y la minería de datos lo descubre, digamos, sin necesidad de una hipótesis, digamos, aplicando alguna técnica, ¿no? Entonces, la minería de datos dice que se basa en recolección masiva de datos, grandes computadoras con multiprocesador, algoritmos de minería de datos. ¿Hasta ahí se entiende, chicos? ¿Alguna pregunta? Profe, Sí. disculpe, ¿cómo se llama la materia que dicta el doctor Medrano que está relacionada con la IA o algo así, dijo usted? Eh, Recolección de datos, creo. Recuperación avanzada de la información, Recuperación profe. avanzada del informe, sí. Bueno, Pero esa la mezclan con una de quinto que es sistemas inteligentes. Y ahí creo que se completa eso que dice el profe de inteligencia artificial. No, en recuperación avanzada no se ve precisamente inteligencia artificial. no, por eso le digo, para ver inteligencia artificial en realidad tenés que aprender de todo, digamos, tenés que aprender a descubrir patrones, tenés que ver mucho procesamiento de lenguaje natural, el tema de análisis de imágenes. Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta? Pero fue una consulta en cuanto a trabajar en cantidad de registro. Big Data ya trabajamos con millones y data mining con miles, digamos. No pasamos el millón, o cómo sería eso. O sea, no hay un límite, no es que si vos decías, yo trabajo con 800.000 registros, entonces ya no es Big Data. Pero generalmente se toma como que es menos, cuando la información es menos de un terabyte, estás trabajando aplicar técnica, aplicar minería de datos, digamos, y cuando es más de un terabyte, ya está haciendo un poco de Big Data, digamos, porque ya hay tanta cantidad de registros que tiene que aplicar otra herramienta. Entonces, generalmente por el tamaño, digamos, pero no es que sea un Big Data Pero propiamente dicho. con la variedad de registros también tiene que ver eso, digamos. Claro. Como dice, si Sí, tengo sí, un sí. millón de registros y son de lo mismo, igual lo consideran Big Data, aunque no sean variados, por ejemplo, Es que que para que sean sea, pero para que sea Big Data, como dice acá, se tiene que cumplir las 5B. Suponete que vos trabajas con un solo dataset que tiene 1 millón de registros, pero no tenés variedad ahí, o sí. más. Entonces ya no cumple las 5B y entonces sería minería de datos, digamos. O suponete que vos trabajas con mucha variedad de datos, pero solamente son 50.000 registros, como te decía que le pasaba a esta alumna que quería hacer Big Data Big Data con 50.000 registros. No se puede hacer, digamos, Big Data con 50.000 registros, era muy pequeño, digamos. Igual, como le digo, es un límite muy, muy difuso, digamos, todo lo que cualquier profesor que vea, igual que vos le decís, no, yo voy a trabajar con Big Data y ustedes le presentan 20.000 registros, ¿qué va a decir el evaluador? Eso no es Big Data. Pero fue una consulta, no entiendo bien. ¿A qué se refiere con visibilidad? Esa parte no entendí bien. La visibilidad básicamente es cuando vos tenés una gran variedad de datos y dice que puede ser estructurado y no estructurado.
Por ejemplo, puede ser una base de datos relacional y no relacional, puede tener un MongoDB ahí metido en el medio y querer obtener información de esa base. Entonces, la visibilidad se refiere a la naturaleza de ese tipo de datos, si que es realmente fácil acceder a esos datos, ¿no? Digamos. Puede ser que tengamos diferentes fuentes de datos, digamos. Bueno, escuchen, ahí me dice la ingeniera Rodríguez que se tiene que ir. No sé, antes que se vaya, Mariela, ¿vos le podés dejar una planilla para que ellos se conecten o te lo dejan en el grupo de WhatsApp? No sé si estás ahí. Bueno, si no, si no, bueno, si no, después en el grupo de WhatsApp le vamos a poner para que se vayan anotando, digamos, que deberían tener toda la planilla para que vayan apareciendo, digamos. Si no, eso va a ser el día miércoles en la práctica. Bueno, ¿seguimos, chicos? Fíjense, ahora vamos a ver algunos ejemplos, digamos. Este ejemplo de crédito prendario, tomamos una vez un parcial con este tema, digamos, cuando estábamos empezando en la materia, que era, le dábamos el archivo y tenían que decir en qué caso le correspondía dar el préstamo o no, digamos, a una persona. ¿Ustedes en qué caso creen que corresponde, le darían el préstamo a un cliente de un banco? ¿Qué es lo que tendría que cumplir o no? Y que no sea moroso, primero y principal. ¿Cómo saber si es moroso? Bueno, Porque, ahí dice. bueno, pues tendría que ver, podría ser buscando en opción que hay, un seguimiento, digamos, de las personas ¿Lo verás? del Veraz para saber, en qué situación está, si pagó o no pagó, cuáles son sus condiciones, digamos, los mismos bancos se van compartiendo información entre ellos. Entonces podría hacer un análisis de ese tipo, digamos. Este análisis de cesta de compra se utiliza mucho con análisis de reglas, digamos, que lo vamos a ver después en la materia. Esta determinación de producto, de venta de producto, es cómo combinar, digamos, los productos de un año a otro. Fíjense, esto se está usando mucho y ustedes lo ven, digamos, análisis de sentimiento. En la facultad me acuerdo que una vez presentamos un proyecto de investigación que decíamos análisis de seguimiento y se nos reían de esta parte, digamos, que no entendía, digamos, un ingeniero químico no entendía mucho a qué nos referíamos con análisis de sentimiento. ¿Y ustedes qué es lo que entienden acá? Según lo que se escribe, como qué es lo que está expresando una persona. Claro. Por ejemplo, enojo, algo, digamos, con respecto a lo que escribe. El año pasado, por ejemplo, hubo dirigió una tesis de dos chicos que era de Florencia Cabrera, ahí no me acuerdo el nombre de los dos chicos, que ellos querían, hicieron análisis de sentimiento sobre casos de ciberbullying en Facebook. Entonces ellos tomaban, yo ponía, por ejemplo, no sé, buscaba en el Facebook José Farfán y veía qué es lo que se había publicado y en qué caso le hacían bullying o no, digamos, a las personas o de lo que querían este, detectar en ese momento, digamos. Estaba bueno, digamos, ese ejemplo, digamos, en realidad era a continuación de otro que había hecho Álvaro Yampa, porque Álvaro lo había hecho sobre YouTube, digamos, pero él había hecho, estos chicos lo hicieron sobre Facebook, digamos, y es algo que se utiliza mucho, digamos. Por ejemplo, ahora en el tema de las elecciones, no sé si ustedes sabían, pero por ejemplo, cuando estaba el ex gobernador Morales, él utilizaba mucho análisis de sentimientos para saber en qué caso les convenía seguir con cierto tema o no, digamos. ¿No? No sé si ustedes vieron que, por ejemplo, un político en algún momento le dice, sí, esto es muy bueno y a veces le conviene seguir con este tema y a veces no le conviene seguir con este tema. ¿Se entiende o no? Por ejemplo, el presidente actual se dice que tiene su grupo, que también hace mucho análisis de sentimiento, entonces van siguiendo las publicaciones y van viendo ahí en qué caso les conviene seguir con cierto tema o les conviene opinar en contra o les conviene ponerse neutro, digamos, sobre ciertos temas. Entonces hacen un análisis de sentimientos sobre las publicaciones que van saliendo.
¿no? Fíjense en esto, acá hay algunos ejemplos, por ejemplo, violencia contra la mujer en caso de aislamiento social. Bueno, después leanlo ustedes porque estos son ejemplos de trabajos finales de chicos que, digamos, el trabajo final que les pedimos en la materia es que ustedes lo escriban, digamos. Después, si ustedes quieren este trabajo final, lo pueden publicar, digamos, en algún congreso, digamos que nosotros generalmente lo publicamos en un congreso de estadística que hay en Salta a fin de año. Entonces, como ustedes ya lo tienen todo escrito, publicar no les cuesta nada, digamos, hasta ahora por lo menos, lo publican y en el caso de Jujuy les permitían que lo expongan en forma virtual, digamos, y hacían ya creaban un antecedente como que habían trabajado haciendo investigación de algún tema en particular, digamos, con algún dataset, ¿no? Después entran en detalle y vean, digamos, cómo están desarrollados, digamos, como para que les sirva de guía, ¿no? ¿Estamos, chicos, hasta aquí? ¿Están? Tienen que hablar, si no se pone aburrido. Fíjense en la técnica de minería de datos, eh, pueden ser de dos tipos, digamos. Pueden ser de tipo predictiva o pueden ser de tipo descriptivo. Este libro es viejito, es del 2004, fíjense, pero tiene las bases de las diferentes técnicas que se están aplicando ahora. Fíjense que, por ejemplo, redes neuronales puede ser para predicción o puede ser descripción, digamos. Descripción es que yo agarro un problema y describo cómo es la situación de ese problema, o puede predecir, digamos, y ver eh, aprender, digamos, sobre un conjunto de registros y predecir qué es lo que puede ocurrir, digamos. Entonces tienen, bueno, tienen redes neuronales, árbol de decisión, todo esto lo vamos a ver en la materia, o la mayor parte por lo menos lo vamos a ver, digamos. Fíjense que los descriptivos buscan encontrar una descripción y los predictivos tener un modelo en un futuro pueda ser aplicado. Y las técnicas pueden ser descriptivas, que muestran relación entre variables, o predictiva, que es el modelo que gobierna el sistema, que trata de predecir hechos futuros, digamos, en qué momento va a ocurrir un crimen o cuál es el punto más complicado, digamos. Fíjense que si bien este gráfico es viejo, digamos, porque es del 2018-2019, no encontré uno un poco más actual. ¿Cuáles son las técnicas que más se estaban utilizando hasta esta época, digamos, hasta antes del 2020? Regresión y árbol de decisión. Fíjense que los árboles de decisión, si bien son sencillos, digamos, son uno de los más usados. Y ahora, cuando ustedes lo apliquen, van a ver que se utiliza mucho, digamos, a pesar de que no, eh, a, a pesar de que es sumamente sencillo, digamos, fíjense que la minería de texto se estaba usando un poco y ahora si ustedes tuvieran que hacer un ranking, las redes neuronales y el deep learning seguramente estarían en el primer o segundo lugar, digamos. El SVM fue durante muchos años el más aplicado y hoy en día es uno de los que menos se aplica. Eh, bueno, también acá, bueno, este otro ejemplo es similar, digamos. ¿Hasta acá, chicos, alguna pregunta? Eh, bueno, fíjense, ¿qué era KDD? ¿Qué es lo que le dice acá? Descubrimiento de conocimiento en una base de datos. Sí, pero este descubrimiento, fíjense que lo que le intenta es que sea válido, o sea, que sea cierto, digamos, que sea novedoso, que sea útil y que sea comprensible, digamos, ¿no? Entonces, usted quiere obtener este conocimiento y esto va a surgir de la evaluación e interpretación que ustedes hagan. Fíjense que tienen que cumplir una serie de pautas, que son la selección,
selección de los datos, un preprocesamiento de limpieza, la transformación, aplicar la técnica y la interpretación o evaluación, ¿no? ¿En qué lugar está, perdón, en qué lugar está la parte más pesada, digamos, de la metodología KDD? El Preparación limpiar de y preparar. La preparación de datos. Pero lo primero que tienen que hacer es sentarse y ver qué es lo que quieren hacer y luego cómo preparar esos datos, ¿no? Después fíjense que aplican la técnica de minería de datos y luego hacen análisis de resultados. Ahora, esta técnica de minería de datos, esta aplicación de técnica de minería de datos, predicción, descripción, eh, lo están haciendo muchas empresas, digamos. Yo conocí, por ejemplo, hace 2 años, hay una empresa minera que estaba buscando gente que se dedique a hacer esta parte, digamos. Eh, ¿Qué empresa de software conocen acá en Jujuy que se dedica a hacer software, digamos, que sea más o menos grande? OpenX, Aparte, Softología, no sé si va existiendo. sí, pero se llama Blipmob. ¿Alguna otra? Nubimetrics Nubimetric. ¿Saben a qué se dedica Nubimetric? trabaja con la estadística del mercado libre. Bueno, pero esa Bien. estadística, ¿cómo trabaja? Aplicando técnicas de minería de datos, digamos. O sea, lo único que hacen ellos es agarran con alguna API, digamos, la información que ellos tienen de las ventas, digamos, y aplican estas técnicas, digamos, de minería de datos, digamos. Y bueno, obviamente obtienen resultados y después venden, digamos. Pero fíjense que no es algo que sea algo del otro mundo, sino que aplican las técnicas que hay, digamos, que pueden ser un conjunto o variantes de las que vimos anteriormente, ¿no? Después, bueno, después, ¿qué metodologías son las que se aplican? Y fíjense que una de las más usadas es SEMA, dentro de la mina de datos, digamos. Ya, como les vuelvo a repetir, algunos autores consideran que KDD no es una metodología y otros que sí, digamos, porque dicen que es una serie de pasos. La que específicamente se utilizan dentro de minería de datos es SEMA, que tiene una perspectiva más amplia. Fíjense que lo que hace es parte de ejemplo, explora, modifica, arma el modelo y luego aplica el modelo, ¿no? Y después vuelve a integrar, digamos. Fíjense que por lo menos los trabajos que vi que usaron los alumnos, digamos, era esta metodología que es PDM, que fíjense que es circular, algo similar a lo que es proceso unificado, digamos, porque vuelve sobre el paso anterior. Entonces, fíjense en que parte de la comprensión del negocio va a la comprensión de los datos, prepara los datos, arma un modelado, hace una evaluación de los datos aplicando las técnicas y luego procede a su distribución. Y después fíjense que de la evaluación vuelve de vuelta a hacer una comprensión del negocio y se arma un bucle, ¿no? Este, ¿Cuál es mejor o cuál es peor, digamos? Eh, Eso sería una buena pregunta para que se hagan ustedes, digamos, ¿no? Eh, yo sé que por la simplicidad muchos utilizan KPDM, digamos, y por la cantidad por la simplicidad, digamos, en los problemas y en la forma expedita en la que le resuelve los problemas, en muchos casos es mejor aplicar CRISP-PDM, digamos. Por lo menos lo que yo veo en todos los trabajos que por ahí dirigimos con el ingeniero Rodríguez, casi siempre aplican esta metodología, digamos, porque a los alumnos les resulta más sencillo, digamos. Y porque además, si se fijan, es una continuación de KDD, digamos, un poco más desarrollado. Profe, ¿Sí? pero ¿cómo es, digamos? O sea, seguramente hay un problema donde SEMA es mejor, digamos, o es el mismo resultado después. Es solo la dificultad de aplicarla nomás. O Eh, dependiendo del problema puede ser distinto el resultado. no, yo leí que para cierto tipo de problemas te conviene aplicar
Cuando son problemas muy grandes, digamos, te conviene aplicar SEMA, digamos, problemas complejos. Y cuando son problemas más sencillos, te conviene aplicar CRISP-DM, digamos, porque es un poco más, porque es pequeño, digamos, y se aplica, se resuelve más fácil, digamos. Como es lo que yo vi hasta ahora, digamos, habría que ver en alguna organización grande, digamos, cuál es la que realmente emplean, digamos, y también habría que ver cuál es el volumen de los datos con los cuales se trabaja, digamos, para aplicar en cada caso. De todos modos, esto lo van a, digamos, si bien está como teoría y lo van a ver ahora en el práctico, no lo van a desarrollar mucho a lo largo de la materia, porque el que vamos a desarrollar en la materia, digamos, y cuando tengas que hacer tu trabajo final va a ser en KDD, digamos. Entonces está KDD, SEMA Y y CRISP-DM, CRISPR. sí. Ah, Pero para que CRISP-DM, le vuelvo a repetir, creo que por tercera vez, KDD es muy pequeño, muy simple, digamos. Pero fíjense que en todas las publicaciones que hacemos nosotros utilizamos KDD, digamos, porque es el más sencillo de todo, digamos. Ahora, si vos tenés que hacer tu trabajo final y querés hacer un buen desarrollo, yo lo que vi es que la mayoría optó por CRISP-DM, digamos, por el tema de la simplicidad y porque no te complica mucho, digamos, no se aleja mucho KDD. Habría que hacer un análisis Perfecto. completo de la metodología, digamos, para el cual te conviene, digamos, según cada caso. En los trabajos de proyecto final, o sea, no utilizan un volumen tan grande de datos como para usar SEMA, ¿que no? No, 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 no. Creo que Ah, hay uno que era ahí, que estaba ahí, que era análisis de deserción en los colegios secundarios de Jujuy, digamos, y creo que ellos utilizaron que es PDM los chicos. Y había así digamos, en realidad el, el, el modelo relacional o diagrama de Martin, ese que obtienen, con el que trabaja el Ministerio de Educación, en realidad no es pesado en la cantidad de registros, pero sí es complejo en cómo está excesivamente normalizado, digamos. Hay, no sé, 800 tablas, cuando ustedes quieran llegar, no sé, de una materia, un alumno tiene que barrer por 7, 8 tablas para poder hacer eso, digamos. Hay un problema de normalización ahí. Pero bueno, es cuestión de gusto, digamos, igual en la materia, digamos, lo que van a aplicar a lo largo del desarrollo van a ver que va a ser todo KDD, digamos, cuando hagan su trabajo final, si quieren, a toda nadie lo hizo con CRISP-DM, digamos, o con temas, pero si lo quieren aplicar, lo aplican, digamos. Todo lo que lo resolvieron hasta ahora, los años que tenemos, siempre fue con KDD, digamos. Pregunta, chicos, hasta aquí. Necesito seguir actuando, a ver. Creo que me fui. ¿Están viendo la pantalla? del aula, sí. Bueno, seguimos. ¿Cuáles son las herramientas que hay actualmente, digamos, y que le podríamos, por lo menos las tres más importantes, digamos, bueno, fíjense que una es RapidMiner, esta la damos básicamente porque yo hice un curso en La Plata en el 2016, creo que fue 2014, y en ese curso habían quedado de acuerdo que toda la universidad que son de Argentina, digamos, que tenía el tema de la licenciatura en sistemas, iban a tratar de unificar, digamos, porque tenían muchas herramientas de minería de datos, digamos. Algunos inclusive lo daban con Excel, otros lo daban con R, lo daban con Python, había todo, digamos. Entonces, en ese curso lo que nos mostró, digamos, era las ventajas de aplicar con RapidMiner, sobre todo para el tema del aprendizaje, digamos, y que a lo largo a ustedes les iba a convenir, digamos. De todos modos, lo que se está usando ahora es Python, digamos. Lo que pasa es que Python involucra una serie para los alumnos que no están por ahí muy acostumbrados a programar, digamos, se puede llegar a costar, digamos, una vez que cuando apliquemos RapidMiner, lo único que hacen es copiar un icono, pegar en otro icono, seleccionar el parámetro, seleccionar cuál va a ser el dataset con el cual quieren trabajar, hacer alguna limpieza de datos y ya están trabajando sobre el dato, digamos, en menos de 2 o 3 minutos ya lo están haciendo, digamos, es muy rápido, digamos.
Inclusive en el parcial generalmente le damos 1 hora y media o 2 horas y los resuelven tranquilamente, digamos. Ahora, si lo tuvieran que programar en Python, no sé si podrían resolverlo en ese tiempo, digamos. Ahora, lo que es Python para el análisis de imágenes, Python para cuando ustedes quieren entrar en alguna competencia de ciencia de datos, ahí sí deberían emplear Python, digamos. Fíjense, fíjense, en 2017-2019, fíjense en cómo estaban las herramientas que se estaban usando. Python, fíjense, en el 2017 era menos, en el 2018 y el 2019 se mantuvo, y yo les puedo asegurar que ahora en el 2023, 2024, esto sigue ampliando la brecha, digamos, que hay de Python con los demás, digamos. Durante muchos años, lenguaje R era la Biblia, digamos, de las universidades, sobre todo acá de Argentina. Todo estaba hecho con lenguaje R, para ciencia de datos, pero se estaba dejando de usar, digamos, porque está siendo reemplazado por Python principalmente. Y bueno, RapidMiner por el tema de la facilidad y la rapidez para implementar, digamos. Pero fíjense que ustedes inclusive hasta con Excel podrían llegar a aplicar un poco de ciencia de datos, aunque obviamente no es lo ideal, digamos. TensorFlow, que es la herramienta de Python, yo creo que esta debe estar ahora en el primer lugar, digamos, y no se la considera dentro de Python, digamos. Porque pasa que hay algunas librerías que son específicas de Python y otras que son específicas de TensorFlow. TensorFlow es como una especie de mejora, digamos, para análisis de datos de- de- es una mejora, digamos, en ciencia de datos, digamos, para ciertas operaciones, digamos, sobre todo análisis de imágenes. Bueno, y después viene lo demás. Fíjense, esto es del 2021. Fíjense, en el 2021, este es un cuadrante mágico, creo que algunos ya lo vio conmigo, se llama cuadrante mágico de Gartner. ¿Cuáles son las herramientas usadas para Machine Learning y ciencia de datos? Y acá, las que se estaban usando en el 2021, acá, ¿por qué no lo considera a Python, digamos? Porque este cuadrante mágico solo considera las herramientas que son pagas, digamos. Y como Python es gratuito, no lo considera, digamos. Pero deberían considerarlo, digamos, porque debería estar acá arriba, digamos, porque es de lo más usado. Fíjense que IBM era de las que más se estaba usando, era un líder, pero está siendo reemplazada, digamos, actualmente. Fíjense, si ustedes buscan en la biblioteca, creo que el único libro que está en la biblioteca el único libro que hay, digamos, en la biblioteca es de IBM, digamos. Fíjense que Google, que se está usando mucho, y esta herramienta, fíjense, en H2O, que es como el agua.ai, es muy interesante, digamos, porque el gran problema que tienen todas las herramientas de ciencia de datos es la configuración de los parámetros. Es muy difícil con los parámetros ver cuál es mejor o cuál es peor en cada caso. Porque tienen una gran cantidad de parámetros y tienen que tocar mucho, digamos. Entonces, H2O, la ventaja que tiene es que le da los parámetros en forma automática, digamos, ¿no? Bueno, este Amazon Web Service también anda bastante bien, digamos, hice algún curso de Amazon y anda espectacular, las herramientas que tiene. Pero bueno, son todas pagas, digamos, este es el tema. Y hasta acá llega la clase de hoy.